Hola, por favor suscríbete. Y comenta, así apoyas al canal. Capítulo 15. Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Escuela Militar 4. Fernando VII. Durante la época en que perdió el trono de España a manos de José Bonaparte, bajo la ocupación de Napoleón, fue llamado el deseado por el pueblo español. Pero, tras el fin de la era napoleónica y su retorno al trono, comenzó simulando estar de acuerdo con las demandas de los liberales, solo para después invitar a Francia a intervenir y purgar a los liberales, aplastando las reformas y persiguiendo el absolutismo, lo que le valió el desprecio del pueblo, que lo llamaba el felón. Fernando VII ya no podía tolerar la insolencia de México. ¿Cómo se atreven esos siervos coloniales a proclamarse imperio y tocar las propiedades de la corona? Esos insolentes también han confiscado las propiedades de nuestra nobleza. Una vez que la situación política en España se estabilizó un poco, la ira hacia las colonias americanas, que se habían independizado de manera descarada, comenzó a brotar. Los nobles tampoco olvidaban la enorme cantidad de riqueza que no habían podido recuperar de México. Majestad, ahora que la rebelión de los liberales ha sido controlada, creo que ha llegado el momento de enseñarles a esos siervos coloniales quién es su verdadero dueño. Exacto. Especialmente esos, mexicanos, son los más arrogantes. Concuerdo con ustedes. Si no castigamos a ese traidor llamado Agustín, el honor de España se verá arrastrado por el suelo, ¿no es así? Así es, Majestad. He escuchado que esos traidores han estado administrando el gobierno de manera estable con las riquezas que nos robaron. Si vamos a castigarlos, debemos hacerlo bien. Así es. Al principio quería ajustar cuentas con todas las colonias, pero he cambiado de opinión. Nos concentraremos en educar a esos arrogantes mexicanos primero. Fernando VII, que había recuperado el poder con la ayuda de Francia, necesitaba consolidar su autoridad. Desde que anuló las reformas y barrió a los liberales, las miradas del pueblo no eran las mismas. Esos insolentes. Reconquistar México sería la distracción perfecta para desviar la atención de esos ciudadanos atrevidos y restaurar el prestigio de la corona. Con lo que le quedaba del poder español, Fernando VII comenzó a trazar un plan para conquistar México. Era un plan arriesgado, casi una apuesta. En lugar de detenerlo, sus asesores se dejaban llevar por el deseo de castigar a ese arrogante criollo llamado Agustín y recuperar las propiedades confiscadas. Reconquistaremos a esos insolentes de México y restauraremos la dignidad de la corona y de España. Prepárense. Sí, Majestad. Asterisco. Carrillic. Carrillic. El sonido de las estrías siendo grabadas en los cañones por la máquina de estriado era espeluznante y ruidoso, pero para mí, era como música celestial. Punto 98, 99, 100 cañones. En serio. Hemos hecho 300 en 3 días. Finalmente. Incluso después de aumentar la potencia de la máquina de vapor, cambiar los materiales por acero británico y hacer que soportara la presión, los problemas no cesaban. Aunque comenzamos a tener éxito en algunos intentos, resolver los problemas de tratamiento térmico y durabilidad nos tomó otro año más. Para que esto sea rentable, debemos fabricar al menos 100 cañones por día. Hoy, por fin, logramos alcanzar la meta de 100 cañones al día, un objetivo que me había tomado 2 años. Eduardo, has hecho un gran trabajo. Y a los técnicos, gracias por todo su esfuerzo. Punto. Eduardo aún estaba emocionado. Bueno, nosotros hemos estado recibiendo nuestro salario todos los días, así que no ha sido tan duro. Aunque cada vez que fallábamos, se notaba algo de tensión, jajaja. Recompensé a los técnicos con un bono especial y les di el resto del día libre. Oye, Eduardo. ¿Hasta cuándo vas a quedarte admirando? Ah, sí, claro. Tenemos que pensar en cómo vender esto. Tap tap. Asterisco. Demostración del rifle. Había planeado este evento hace un año, pero la finalización de la máquina de estriado tomó más tiempo del esperado. Invité a la escuela a mi padre, junto con figuras clave del ejército, la administración y el Congreso. ¿En serio vas a hacer la demostración tú mismo? Sí, el impacto será mayor si lo hago yo.
Dejando de lado las preocupaciones de Eduardo, me dispuse a recibir a los invitados. Padre, bienvenido. Jerónimo, ¿así que has hecho algo útil? Vamos, muéstramelo. Mi padre parecía curioso por ver lo que había creado. General Fernando, presidente Rafael, qué gusto verlos de nuevo. Rafael había sido líder de los republicanos, pero no logró convertirse en primer ministro, ya que fracasó en detener las confiscaciones y la gestión autoritaria de Agustini. Has crecido mucho, Su Alteza. Mucho tiempo sin vernos, Su Alteza. Este caballero es Pablo Soto, quien ha sido nombrado ministro de Finanzas en el gobierno actual. Encantado, Su Alteza. Soy Pablo Soto, a cargo del Ministerio de Hacienda. Un placer. Tras saludarlos con un apretón de manos, inicié la demostración. Hoy los he invitado para mostrarles un arma que mis compañeros y yo hemos desarrollado. Saqué el rifle que había preparado. Este rifle se parece a los mosquetes de chispa que usa nuestro ejército mexicano, pero si observan con atención el interior del cañón, verán que tiene estrías. No me detendré en las ventajas de las estrías, ya que estoy seguro de que todos aquí las conocen. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, no se han utilizado debido al alto costo de fabricación y al hecho de que la recarga se vuelve más lenta al tener que alinear la bala con las estrías. Mis compañeros y yo hemos resuelto estos problemas por completo. Oh. ¿Cómo lo han solucionado? Por favor, miren esto. Señalé el estante donde estaba colocada la máquina de estriado. Cuando capté la atención de los invitados, le hice una señal a Eduardo. Clic. Eduardo, tras recibir mi señal, colocó un cañón en la máquina y presionó el botón. La máquina comenzó a funcionar. Carriic, carriic. El ruido era fuerte y algunos de los invitados fruncieron el ceño, pero yo alcé la voz sin detenerme. Este dispositivo es una máquina de estriado impulsada por vapor. Con ella, podemos producir hasta 100 rifles estriados al día. ¿100 rifles al día? Eso significa que en un mes podrían fabricar 3000 rifles. Así es, padre. Y como requiere muy poca mano de obra, el costo de producción se reducirá significativamente. El emperador, que había sido militar, y el general Fernando miraban la máquina con fascinación. Incluso el ministro de Finanzas, Pablo Soto, parecía impresionado, mientras que Rafael, por otro lado, mostraba una expresión pensativa. Cuando la máquina terminó de estriar un cañón, la apagué y mostré el resultado a los invitados. Oh. Es un patrón muy preciso. Definitivamente, es más preciso que lo que se puede lograr con una máquina manual. Con este avance, hemos resuelto el problema del costo de producción. Ahora les mostraré cómo hemos solucionado el problema de la velocidad de recarga. Saqué una bala Eduardo del cartucho. Esta es una bala diseñada por el cadete Eduardo. Debido a los dos surcos en la parte trasera, la bala se comprime durante el disparo, haciendo que el diámetro trasero se expanda y automáticamente se ajuste a las estrías del cañón. Oh. Así que no es necesario alinear la bala con las estrías al cargarla. Exactamente. Con esto, hemos resuelto el problema de la velocidad de recarga. Permítanme mostrarles cómo funciona. Asterisco. Llevé a los invitados al campo de tiro. Como pueden ver, el campo tiene 3 líneas de blancos. La primera está a 100 metros, la segunda a 150 metros y la tercera a 200 metros. Después de la explicación, tomé el rifle Eduardo y me dirigí a la línea de tiro. Ahora haré la demostración. A mi lado está el capitán Joaquín, conocido por su habilidad en el tiro. Para la comparación, él disparará con un mosquete de chispa común. Los invitados observaban con interés, expectantes por el inicio de la demostración. Desde atrás, Eduardo gritó, en sus marcas, listos. Ya. Inmediatamente comencé a cargar el rifle. Fuego desde la posición preparada. Van, van. Disparé un poco más lento que el instructor, pero casi al mismo ritmo. Mi primer disparo dio en el centro del blanco. Van, van. Tal como habíamos acordado, disparé 5 tiros en cada línea de blancos antes de pasar a la siguiente. Un total de 15 disparos. La pequeña diferencia en la velocidad de recarga se acumuló,
y cuando yo disparé mi 13º tiro, el instructor ya había disparado 15. Sin embargo, los resultados se reflejaron en los blancos recuperados. En el blanco de 100 metros, ambos acertamos 5 tiros. En el de 150 metros, el instructor acertó 3 y yo 5. En el de 200 metros, el instructor acertó 1 y yo 5. 9-15. ¿Cómo pudo acertar un tiro a 200 metros con un mosquete de chispa? Como pueden ver, hay una diferencia significativa en el alcance y la precisión entre los dos rifles. El alcance efectivo de un mosquete de chispa es de 50 a 100 metros, con un alcance máximo de 200 a 300 metros. En cambio, el rifle Eduardo tiene un alcance efectivo de 200 a 400 metros y un alcance máximo de 800 a 1000 metros. Dan ganas de probarlo uno mismo ahora mismo. Mi padre y el general Fernando vitorearon con entusiasmo. El presidente Rafael, con el ceño fruncido, observaba los blancos y comentó, ¿será que el capitán no estaba en su mejor día? Me parece raro que cambiar las estrías y las balas cause una diferencia tan grande. Punto. Respondí. Si lo desea, podemos hacer otra prueba para comparar. De acuerdo. Mis ayudantes también son militares, podemos compararlos. A pesar de la tensión que se sintió en el ambiente, Rafael ordenó a sus ayudantes sin inmutarse. Hagan su mejor esfuerzo y disparen. Esta vez, yo tomé el control de la prueba. Comiencen. Fuego desde la posición preparada. Van, van. Van, van. La única diferencia era que ambos éramos más lentos que el instructor, pero no había una gran variación en la velocidad de recarga entre nosotros. Van, van. Recuperen los blancos. Los resultados de los blancos también eran similares. En el blanco de 100 metros, ambos acertamos 5 tiros. En el de 150 metros, el mosquete acertó 2 y el rifle 5. En el de 200 metros, el mosquete no acertó y el rifle acertó 3. 7-13. Definitivamente, el instructor disparó bien. No es que no lo entendiera, simplemente quería confirmarlo con precaución. No está mal ser cauteloso. Sí. Creo que esto está suficientemente verificado. Me gustaría introducirlo de inmediato en el ejército mexicano. ¿Qué opinas, General Fernando? Yo también estoy a favor. Creo que esto podría elevar significativamente el poder de nuestra fuerza militar. Tras la verificación, tanto el emperador como el general Fernando mostraron reacciones bastante positivas. Un momento. Como ministro de Finanzas, tengo algo que quiero verificar primero. Entonces, ¿cuánto cuesta esta máquina de estriado? A simple vista parece cara. Ejem. Has ido directo al grano. Cada máquina cuesta 20,000 pesos. Rafael, que estaba un poco encogido, exclamó. 20,000 pesos es demasiado caro. Es cierto, con la situación financiera actual del gobierno, 20,000 pesos por unidad es un poco complicado. El material es acero británico, y cuantas más armas produzcamos, mayor será la rentabilidad, así que no es un precio tan elevado. Con las medidas de confiscación de propiedades que Su Majestad implementó, evitamos que la situación financiera del país se colapsará. Sin embargo, desde entonces, nos están presionando para que paguemos los intereses de los préstamos que nos hicieron Reino Unido y Francia. Así que la situación financiera del gobierno es bastante apretada. Claro, el gobierno no carece completamente de 20,000 pesos, pero es evidente que eso no es suficiente, y aunque compremos la máquina de estriado, solo podremos hacer rifles a un precio más bajo, sin que el costo de fabricación baje en comparación con el mosquete de chispa. El ministro de Finanzas enfatizaba lo difícil de la situación mientras hablaba sin parar. Maldita sea, Reino Unido y Francia. El Imperio Mexicano tiene una deuda enorme que asciende a 45 millones de pesos. Esta deuda se acumuló durante la Guerra de Independencia, y en la historia original, México enfrenta un destino de invasiones externas incesantes debido a esta deuda. De hecho, se estima que esta cantidad está bastante inflada. En la historia original, al ver que México no podría pagar esta deuda, las naciones acreedoras se reunieron para renegociar la deuda, y en el caso de Estados Unidos,
El monto reclamado se ajustó al 15% de lo que originalmente se había demandado. No fue un descuento del 15%, sino que simplemente se convirtió en un monto del 15%. Los registros de México indican que esta cifra representa más una reducción de los intereses que se habían inflado, en lugar de que los países acreedores decidieran renunciar a lo que debían recibir. En esa época, la comunidad internacional era así de cruel. En este mundo, parece que el imperio mexicano tiene dinero, por lo que parecen listos para sacar provecho. Estos prestamistas ilegales son unos sinvergüenzas. Vaya, me sentía furioso por el comportamiento de estas potencias que se comportaban como matones, pero aún así debía hacer lo necesario. Entonces, yo invertiré. Produciré la máquina de estriado con mi propio dinero y suministraré rifles y balas según la cantidad que ordene el gobierno. Bueno, con esa condición, estoy de acuerdo. Al presentar las condiciones que había planeado, el ministro de Finanzas retrocedió un poco. Rafael volvió a interrumpir. Un momento, los rifles deben ser fabricados en el arsenal del Estado. No podemos permitir que una empresa privada tenga instalaciones de fabricación de armas. ¿Acaso insinúas que mi hijo, el príncipe heredero, haría algo extraño? Eso es una tontería. Punto. Podemos organizar la introducción de los rifles a través del arsenal administrado por el príncipe heredero. Agustín I resolvió la situación de manera contundente. Hasta aquí el capítulo 15 Academia Militar parte 4D, me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Si el video te ha gustado, por favor suscríbete, comenta qué otra historia quieres que traigamos al canal. Activa la campana para que YouTube te notifique cuando subamos el próximo video. Tengan un excelente y bendecido día.